Ya estamos listos. Hola Davinia, oye, qué gusto estar aquí, qué gusto que estés aquí. Voy a dejar esto por aquí. Hola, bienvenidos y bienvenidas. Ya sea que estén viendo esto en vivo o que estén viéndolo en otro momento, les doy la bienvenida. Me da mucho gusto que estén aquí. Déjenme, voy a poner los audífonos porque así ustedes me escuchan mejor y yo puedo escuchar todo mucho mejor. Vamos a dar unos minutitos a ver si se conecta más gente. ¡Ay, qué loco! ¡Ay, qué chido! Bueno, pues bienvenida. Voy a hablar de los niños índigo. Y si estás aquí, probablemente es por algo. Es porque a lo mejor necesitas escuchar esta información. Muy bien. Les voy platicando y así Davinia, que a lo mejor no nos había acompañado en las anteriores, se puede empezar a enterar que todos los martes a las 11 estoy haciendo estas transmisiones en las que hablo de diferentes temas espirituales más bien desde la nueva era, desde la New Age. Hemos estado platicando, la semana pasada platicamos acerca de Lemuria y Atlántida, hemos hablado de los animales espirituales, de las llamas gemelas, de la nueva era. Y el tema de hoy, pues, obviamente tiene todo que ver con la nueva era y tiene todo que ver con las personas que somos más o menos de mi generación. Hola, Monse. Y bueno, yo creo que vamos a comenzar. Les quiero platicar que esta información que les voy a dar, yo creo que les va a gustar, o sea, va a ser algo que ustedes le van a querer ir a contar, no solo para ustedes, sino que van a empezar a pensar en muchas personas que van a decir, esta persona tiene que saber esto que me dijo Pepe, ¿no? Porque le va a servir en su vida. Bueno, vamos a comenzar. Primero voy a dar un preámbulo a cómo es que llegan los niños índigo, que hoy en día ya no son niños porque somos adultos índigo, ya fuimos niños en los 80, después de como más o menos del 85 en adelante. Hay unos que también nacieron como en el 80, pero del 85 en adelante, todos los niños que nacieron como entre en el 85 y el 98, más o menos, es una generación índigo. Todos. Ahorita les voy a explicar por qué. Durante mucho tiempo se creyó o como que se malentendió que solamente eran unos cuantos niños especiales que nacían desde muy pequeños con dones psíquicos muy elevados, muy activados, como estos niños que desde muy pequeños podían ver el aura o recordaban sus vidas pasadas o podían ver personas que no estaban encarnadas, así como seres que estaban muertos o escuchaban a ángeles o cosas por el estilo. Por supuesto que ellos son el más alto exponente de las personas índigo. Sin embargo, conforme estos niños índigo empezamos a crecer, hubo muchos de ellos que empezaron a lograr un entendimiento en el cual nos pudimos dar cuenta de que, ¿cómo explicarlo? De que lo que sucedió en los 80s es más bien que una frecuencia, una familia de almas llegó a la Tierra para poder ayudarla en la transición que estamos viviendo justamente en este momento de la historia, que es el momento en el que está cambiando la conciencia. Incluso todo lo que estamos viviendo ahora de la cuarentena, de la pandemia y todo esto, es parte de esos cambios que están sucediendo en la sociedad y en el mundo que van a llevar a un cambio de conciencia. Toda la generación millennial es una generación índigo. Todos ellos sostienen valores muy diferentes a los que se venían sosteniendo desde hace mucho tiempo. Entonces, entendido esto, quiero que entendamos que ahora, ¿por qué se llama índigo? Porque una persona, una vidente muy famosa, empezó a ver que nacían unos niños que su aura era diferente a la de las personas que ya estaban aquí en la Tierra. Y una de las diferencias es que tenían un color índigo muy fuerte. El color índigo, cuando se hacen sanaciones o en la metafísica y en estos conocimientos, todos sabemos que el color índigo es el color de la transformación, de la transmutación, del cambio de ciclos, el cambio de conciencia, el cambio de vibración, y también es el color del tercer ojo, es el color de la visión espiritual de la vida. Esa es una característica. Digamos que si pudiéramos resumir la generación índigo, las personas índigo son personas que naturalmente sienten una atracción muy fuerte por los temas espirituales, porque ya vienen
activado en su ADN ya está el que la vida tiene una dimensión espiritual que no tiene que ver con dogmas, con paradigmas, con creencias impuestas, sino que es simplemente una manera más amplificada de ver la vida. Entendido esto, entonces les digo, lo que sucedió es que toda la familia de almas, o la gran mayoría de la familia de almas o de las almas que encarnaron entre el 85 y el 98, llegaron con una frecuencia índigo en algún grado impregnada en su ADN, en sus cuerpos, en sus cuerpos sutiles. Más adelante empezaron a nacer los niños cristal. Esa es una pregunta que mucha gente se hace. Tengo un niño tengo un hijo ahora, ¿no? Que es como muy creativo y tiene todas estas cosas. Probablemente no sea un niño índigo si está naciendo ahora, probablemente es un niño cristal, que de eso vamos a hablar luego. Entonces, entendido esto, les voy a empezar como a decir los signos, no son síntomas porque no es una enfermedad, pero cómo podrías saber si tú eres una persona índigo, ¿okay? Y aquí les voy a compartir mucho de mi experiencia porque para mí entender o oír hablar de este tema fue un descubrimiento impactante. Me hizo sentirme muy calmado, me dio mucha tranquilidad y mucha paz en mi vida porque me sentí menos solo y sentí que yo mucho tiempo pensé que algo había mal en mí o como que había cosas que no estaban bien en mí y que solamente a mí me pasaban cosas y sentía cosas y que como que solamente yo vivía ciertas cosas de la vida que los demás no veían. Cuando descubrí todo esto fue una paz muy grande enterarme que no era el único. Entonces, vamos. Los voy a ir diciendo como en el orden que más o menos yo siento que van, ¿no? Número 1. La persona índigo es una persona que es sumamente sensible. Puede ser, ya sea que su sensibilidad sea como creativa, como artística, que tenga como una preferencia muy grande hacia las artes, pero también es muy probable que sea una persona sumamente empática, como más allá de la empatía normal. Es una persona que es tan empática que cosas que pudieran parecer ridículas lo conmueven mucho o lo tocan muy profundamente. Porque las personas índigo vienen con la conciencia mucho más arraigada de la unión que hay entre todos los seres humanos y entonces las desgracias humanas le duelen mucho, le parecen demasiado dolorosas y es muy sensible a todas estas cosas. Como consecuencia, por lo general, no todos, pero muchas personas índigo nacen con una sensación muy fuerte de querer venir a ayudar al planeta. Esa es otra característica muy importante. Sienten una profunda necesidad de hacer algo para cambiar la situación en la que vivimos hoy en día. Ya sé que esto puede ser a través de la música, del arte, de las terapias, de ser abogado, de ser maestro, de lo que sea, pero sienten una necesidad muy profunda de cambiar las cosas. Eso nos lleva a la segunda característica, pero que para mí es muy importante. Las personas índigo son personas que por naturaleza, son muy rebeldes. Y no estoy hablando, perdón, le voy a tomar tranquilamente. Realmente no es una rebeldía como desmesurada y altanera y agresiva y violenta, sino más bien es una rebeldía que nace de la sensación de injusticia en el mundo, de la sensación de que el sistema en el cual vivimos a la persona índigo le parece insoportable porque algo muy profundo dentro de él o dentro de ella le dice que las cosas así como están solo están causando sufrimiento al mundo. Y aquí esto encierra un significado muy profundo porque justamente las almas índigo, las personas índigo, vinieron justamente a eso, a transformar el mundo, a cambiarlo. Vinieron como con la misión de sembrar en el mundo la conciencia del amor, de la unidad, de la conexión con la tierra. Por eso la generación millennial es una generación que le gusta mucho reciclar, el contacto con la naturaleza, los derechos de los animales. Por eso, porque toda esa generación carga muy fuerte esa sensación de que ya tenemos que empezar a conectar con la tierra, a unirnos entre nosotros, a cambiar muchos sistemas que están basados en el miedo y en el poder. Por eso las personas índigo son naturalmente muy rebeldes. Pueden ser gente que desde muy pequeña era muy rebelde. Eso es algo que platicaba yo con mi mamá, que dicho sea de paso, está igual pasando por un despertar espiritual muy bonito.
El otro día estaba platicando con ella y ella me decía eso, lo que más me... O sea, de todas las cosas que... Le estaba yo platicando de los niños índigo, ¿no? Y de todas las cosas que yo le decía, me dice, la que más me llama la atención es que tú eras muy rebelde desde muy pequeño. Yo no era una persona, me parece, problemática. Bueno, no era el más problemático de los niños o los adolescentes, pero era muy rebelde y... Bueno, me voy a saltar, me voy a empezar a meter otro tema. Mejor sigo, porque si no les voy a contar cómo me voy a empezar a meter en otras características. Tercer signo. Eh, es como muy común que la persona índigo sienta que no encaja en el mundo. Como que constante, no es un sentimiento horripilante, y si es así, yo he trabajado con mucha gente en terapia, si es así sería bueno que lo hables, porque no tiene que ser tan horripilante, pero es común que sientan que no encajan en el mundo, como que no encajan en ningún grupo social. Sí logran socializar con las personas, pero siempre sienten como que hay cosas que no le pueden contar a todos. A veces son niños que desde muy pequeños contactan mucho o les gusta mucho o se sienten muy entendidos con personas mucho más grandes que ellos, porque al ser almas viejas, dentro de todos nosotros, dentro de toda la generación índigo, hay algo que les dice o nos dice que, que tú ya tienes mucho tiempo aquí en el mundo y que hay cosas que tú entiendes que los demás no entienden. Y eso a veces te hace sentirte como un poco solo, pero también te da como la sensación de querer ayudar a los demás porque tú ya tienes más experiencia viviendo vidas en este planeta. Eso es muy común que no, que sientan, es como yo, por ejemplo, durante toda mi vida sí tenía amigos, tenía muchos amigos, tenía muchos grupos sociales, pero sí sentía que había una parte de mí que no podía mostrarle al mundo, sentía que había una parte de mí que no podía lograr conectar con los demás. De hecho, fue a través de esto que estoy haciendo, de estas pláticas, de ser terapeuta, de dar cursos, de dar talleres, que empecé a sentir un montón de amor porque por primera vez empecé a sentir que toda esta parte de mí salía y empezaba a conectar con otras personas. Por cierto, si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, por favor me la pueden ir dejando por aquí y yo aquí, encantado de la vida, les contesto. Bienvenidos y bienvenidas a todas las que se acaban de unir. Si están aquí es por algo y yo creo que toda la información que reciban es porque la tienen que escuchar. Bueno, eh, segunda. Bueno, no segunda, estamos en la cuarta. No, ya no sé en qué característica estamos, pero siguiente característica. Las personas índigo tienen una muy fuerte, ¿cómo decirlo?, inclinación hacia el hemisferio derecho del cerebro o hacia la energía femenina del espíritu. Son personas que, muy diferente a lo que en el momento en el que nosotros nacimos, por más o menos en los 80s, estaba muy fuerte esta creencia. Hoy en día creo que está bajando un poquito. Era muy fuerte la creencia de que tú tenías que estudiar una carrera y dedicarte a una profesión y volverte muy bueno en esa profesión y eso vas a hacer toda tu vida. A las personas índigo puede ser que esta idea incluso les irrite demasiado, porque probablemente son personas que desde muy pequeñas tuvieron como gustos por muchas cosas y desarrollaron habilidades en muchas áreas. Por ejemplo, puede ser que sean buenos para la música, pero también les guste la carpintería y además sean, no sé, de profesión a lo mejor son, qué sé yo, diseñadores, pero también son muy buenos para trabajar con las plantas. Son personas que ya nos... Al tener un amigo muy cercano que tenía, que también es terapeuta, le explicaba, los niños índigo y los niños cristal son gente que ya viene con otro sistema operativo. Es como si quisieras meterle, no sé, la última versión de iOS o de Android a un celular súper viejito o un grupo de celulares súper viejitos. No cabe porque ya tienen un sistema operativo más grande. Entonces, eso sucede. Son personas que ya vienen con el chip, ya tienen muy activado el hemisferio derecho del cerebro y como consecuencia ya no se casan con una sola idea de la vida, sino que tienen muchas habilidades y tienen muchas ideas. Son gente muy creativa en muchas áreas de la vida. No, la creatividad no solo tiene que ser artística, sino que son seres que combinan muchas disciplinas y a través de ello pueden crear ideas nuevas, porque recordemos que la misión de estas almas es llegar al mundo a crear una nueva manera de ver la vida y de vivir esta vida terrenal, esta vida aquí en la tierra.
una vida terrenal conectada con lo espiritual. Voy a contestar sus preguntas. Muchísimas gracias por hacerlas y por sus comentarios. A ver, vamos a ver. Aquí Monse nos dice que desde niña he tenido mucha preferencia por sentarme y platicar con adultos mayores. Siempre me ha gustado esa cualidad. Ándale, exactamente a eso me refería. Sí, totalmente. Ese tipo de características. Yo, por ejemplo, yo no tenía no era tan así, o sea, yo no es que tuviera tanta conexión con las personas mayores, pero sí me llama mucho la atención que a lo largo de mi vida he desarrollado amistades muy profundas con gente muchísimo más grande que yo. Pero sí, así como nos comenta Monse, es exactamente así. Son como que de repente son niños o adolescentes que por alguna razón se llevan muy bien con personas muy grandes y platican con ellos como si estuvieran platicando dos personas de la misma edad. Justo por lo que les decía, porque realmente son almas viejas, son almas que ya tienen mucho tiempo aquí encarnando en la Tierra. Eh, Miriam nos dice, gracias por compartir esta valiosa información. Justo hace como un año una persona me dijo que tengo un aura color índigo de la transformación. Hasta ahora comprendo todo, Pepe, gracias. Ay, qué linda, qué bueno que te está sirviendo. Y ahorita vamos a seguir, no he terminado. Qué bueno que te está sirviendo, Miriam, gracias. Davinia me dice, ¿tienes alguna recomendación de bibliografía para complementar lo que comentas? Sí, hay muchas. Yo tengo este libro, por ejemplo, que me llegó por casualidad de la vida. Un día estaba pasando por... Déjenme, les voy a mostrar aquí. Fenómeno Índigo. Es una terapeuta la que lo hace. Es muy, muy buen libro. Y se llama... No sé cómo se pronuncia, pero es Carolina... No sé. Bueno, no se ve muy bien, pero dice Carolina Hegenkamp. Creo que es una alemana. Ahorita se los escribo aquí en los comentarios. Pero hay varias personas que han escrito de los niños índigo. En internet hay muchísima información. Yo solo conozco este libro. Y sí, la verdad es que solo conozco este libro. He leído muchos artículos. En internet hay muchísima información, muchísimos videos de YouTube, muchísimos artículos. Y les recomiendo que lean todo lo que puedan porque de verdad que leer de esto, si tú tienes algunos de estos signos y empiezas a como sentirte identificado con esto, te abre un entendimiento de muchas cosas que tienen que ver con tu propósito aquí en la vida y sentirnos arraigados a nuestro propósito en la vida. Hace que las cosas, hace que toda nuestra vida tenga mucha más tranquilidad y tenga como una sensación de mucha paz interior. Y te da mucha dirección en la vida. Pues muchas gracias a todos por sus comentarios y sus preguntas. Voy a continuar. ¿Okay? Y bueno, justo todas las dudas que tengan, pues es para eso, para que las puedas resolver. Muy bien. Hay otra característica que se menciona mucho, pero creo que se explica bastante bien con lo que les acabo de decir. Los niños índigo, por lo general, bueno, es que no por lo que es como que tienden a ser confundidos con niños. Cuando éramos niños, tendíamos a ser confundidos con niños o niñas con TDA, o sea, con trastorno por déficit de atención, hiperactividad o sin hiperactividad, o podrían confundirse con niños que no ponían mucha atención, o que eran muy hiperactivos, o que hablaban mucho, o que se movían mucho, o que eran como demasiado activos. Y les costaba a veces, igual es otra característica, bueno, voy a mencionar de una vez esta característica. Las personas índigo, por lo general, al ser rebeldes, les cuesta mucho trabajo como apegarse a estructuras impuestas, como por ejemplo el sistema escolar, o que les digan reglas, pero o sea, si tú le dices si a un niño índigo en los 80 tú le hubieras dicho, tienes que hacer esto, pero no le das una explicación de por qué lo tenía que hacer, no lo hacía. Eso es muy común. Por eso podían ser confundidos con personas con TDA, o que eran muy activas, o que hablaban demasiado, o que se movían un montón. Pero no era por eso, sino porque son personas otra característica, son personas que son muy inteligentes. Como ya vienen con el hemisferio derecho mucho más activados, su CI obviamente aumenta bastante. Solamente que por lo general no es una inteligencia que académicamente, pueden ser que resalten mucho en el mundo académico, pero podría ser que no. Eran el típico niño que a lo mejor no ponía mucha atención en las clases, o echaba, no sé, no era muy, muy buen estudiante, pero si de repente le dabas un texto a leer, o en la vida tú te podías dar cuenta que ese niño era muy inteligente sin tener que esforzarse demasiado. Por esa razón. Además, la frecuencia índigo pues es más elevada, obviamente le llega más información a todo su sistema nervioso.
eso es muy importante que nos demos cuenta de eso, porque para mí fue muy importante como descubrir, yo mucho tiempo me consideré mal estudiante, de hecho, Daviña, si sigue por ahí escuchándonos, ella es mi amiga de la prepa, ella me conoció en la prepa y puede confirmar esta información. Yo no era muy buen estudiante, en la secundaria no fui muy buen estudiante, en la prepa tampoco fui muy buen estudiante. Pero cuando ya empecé a hacer lo que me gusta, cuando empecé, luego primero estudié música, luego estudié psicología. Cuando empecé a estudiar psicología, todo era como si todo fuera muy fácil. Era como si yo ya supiera muchas cosas. No tenía que leer demasiado. Era todo, lo leía una vez y se me quedaba. Y era muy fácil para mí como comprender conceptos muy abstractos. Por esa razón, porque eso es otra cosa. El niño índigo tiene una fuerte sensación, o la persona índigo tiene una fuerte sensación de propósito en la vida. Como que desde muy pequeños son gente que siente que vino a la vida a hacer algo. Eso sí, eso les puedo decir que de todas las críticas que les he dicho, creo que esta es la que he sentido más fuerte. Yo desde muy pequeño sentía que yo tenía que ser el mejor en algo. No sabía en qué, pero yo tenía que esforzarme mucho para lograr hacer muy bien algo. Entonces cada vez que encontraba algo que me apasionaba, primero, no sé, a veces me apasionaba primero me gustó mucho patinar, ¿no? En la patineta, sí, hacer skate. Me apasionaba muchísimo, por eso se me olvidaba todo en la vida, solo quería hacer eso todo el día. Luego empecé con la música y la música se volvió mi mundo, entré a estudiar música, todo para mí era la música. Luego la terapia, luego el ejercicio, luego las terapias energéticas y todo eso cuando me apasiona algo me pierdo. Ahora ya lo sé identificar más, pero es muy fuerte esa sensación de que tengo que... No, es que no es un debeísmo, es más bien como un fluir hacia aquello que mi alma... Ahí donde mi alma siente el llamado, ahí siento que toda mi energía tiene que ir porque siento que por ahí es el camino. Las personas índigo son personas que les cuesta mucho trabajo en la vida no seguir su corazón. Aun cuando pudiera parecer muy arriesgado el camino, no pueden, va casi en contra de su naturaleza no seguir los impulsos de su corazón. Y esto es la mayor arma que tenemos como personas índigo porque justamente es la enseñanza que le venimos a dar al mundo. Que seguir nuestro corazón es el camino a la sanación del mundo. Porque imagínense, si todos siguiéramos nuestro corazón, todos, no todos, pero por eso que el 80% de la humanidad siguiera su corazón sin importar, sin que le importara los riesgos. Primero, lo primero que sucedería es que nuestros cuerpos sutiles se activarían. Muchas de las capacidades que tenemos dormidas se empezarían a activar. Y segunda, viviríamos en una conciencia mucho más rodeada de amor y como consecuencia habría muy poco lugar para la desigualdad, para la lucha de poder, para las guerras, para la corrupción, para muchas cosas. Voy a volver a leer sus comentarios. Espero les esté sirviendo. Gracias por comentarme porque así yo puedo saber por dónde necesitan más información. Fernando, hola Fernando, primero saludos y luego voy a leer que nos dice, yo al revés, de pequeño ayudaba a los demás niños, pero dicen que era raro, si era raro, por querer tomar clases en el suelo o merecerme y cantar o mecerme y cantar o hacer ruidos mientras hacía mis tareas, pero era tranquilo. Ah, bueno, pero es que justo es eso. Eras una persona que podía hacer varias cosas a la vez. Sí, esa es justamente la característica de las personas índigo. Y yo conozco a Fernando. Fernando tiene desde que lo desde que lo vi, o sea, ni siquiera tuvo que hablar, ya lo vi. Dice, sí, esta persona es de esos. Yo dije, es que también pueden ser como este término de generación índigo, generación cristal, todos ellos son como semillas cósmicas o trabajadores de la luz, que en algún momento haremos un live solo de eso. Somos como, ¿cómo podría decirlo? Somos como diferentes tipos de un solo escuadrón, por así decirlo. Como que todos venimos a una misma misión, pero nos agruparon a todos los que teníamos ciertas características y nos mandaron a ese momento de la vida. Y luego agruparon a todos los demás y los mandaron en este momento. Y luego a estos y así. Monse dice que yo lo defino como que soy muy intensa. Sí, sí, totalmente. La generación de Índigo somos la generación de la intensidad y no por nada en nuestra generación es cuando empezó a nacer este término de la persona tóxica y todo esto. Porque por lo general tendemos a ser gente que ama muy intensamente. Y eso es muy bueno. Muy bueno. Bueno, como consecuencia de esta característica que les estaba diciendo de que son personas que les cuesta, va casi una persona índigo, si no sigue su corazón, si no hace lo que le apasiona en la vida, si no está feliz con lo que está haciendo en el mundo, realmente
no quisiera como ser fatalista, pero verdaderamente yo creo que eso para una persona índigo eso podría ser un suicidio lento. O sea, le costaría la vida hacer eso. También por esa razón, en nuestra generación es cuando ha surgido la camada más grande de emprendedores, de gente que es su propio jefe, de gente que emprende un negocio, de gente que trabaja desde casa, de gente que ya no quiere tener un trabajo en donde le den órdenes. Por esa razón, y gente que sigue sus sueños, ¿no? Gente que prefiere seguir sus sueños y hacer lo que le gusta y teniendo dinero, tal vez una cantidad de dinero moderada, a tener un trabajo en donde tal vez tenga que seguir órdenes y sea millonario. O sea, son gente que no le interesan tanto las posesiones materiales, le interesa mucho más sentir que está haciendo lo que ama y que a través de ello puede contribuir en algo al mundo. Eso es una característica muy importante. Obviamente, ya que los niños índigos se volvieron adultos, se empezó a ver mucho más notorio esto. Muy bien. Eh, Déjenme pensar cuál otro se me puede estar yendo. Bueno, sí, claro, una de las más importantes. La generación índigo es una generación, todas las personas índigo tienen una fuerte, muy, muy, muy fuerte capacidad intuitiva. Así como es como si hubiera, así como hay niños que nacen y desde muy pequeños tú puedes darte cuenta que ese niño es muy bueno para los deportes o es muy bueno para la escuela, por ejemplo. Bueno, los niños índigos son niños que desafortunadamente tal vez nuestros papás, la generación de nuestros papás, no pudo ver eso en nosotros de chiquitos porque había muy poca información en el mundo acerca de eso, pero si nosotros regresáramos el tiempo y los viéramos, todos los niños índigo, toda esa generación, son niños que tienen una intuición súper desarrollada. Tienen como si la intuición la hubieran traído así de alto rendimiento. Son personas que o son empaths, que hicimos una transmisión de empaths, o sea, o que son sumamente sensibles, que pueden llegar a sentir lo que las otras personas están sintiendo, que sienten lo que está en la atmósfera, que sienten los cambios astrológicos. Esos son o muy sensibles o que de niños, hay muchas personas índigo que de niños les pasaba, pero por alguna experiencia como que lo cortan, ¿no? De niños veían cosas, o sea, veían gente muerta, o veían ángeles, o veían duendes, o veían cosas, ¿no? Veían el aura de la gente, veían colores, o escuchaban cosas, escuchaban voces, o a lo mejor de repente yo conozco una de las personas que está conmigo en uno de mis cursos, cuenta que su hijo, cada vez que sueña que algo, o sea, un día de repente le dice, mamá, soñé que le pasaba esto a tal lado, háblale por favor a fulano, ¿no? Y le hablan y eso estaba pasando. O sea, son gente que tiene precognición, o sea, son niños que a través de su intuición o somos adultos que a lo mejor se nos olvidó un poco entrenar esto, pero desde que nacimos teníamos ya el don de la precognición, que de repente ya sabíamos qué cosas iban a pasar. Ahorita me estoy acordando de una amiga, Ariadna, a lo mejor en una de esas entra live, pero ella cuando la conocí haciendo yoga hace como 10 años, somos más o menos de la misma edad, ella me decía eso, o sea, me dice, yo desde que soy pequeña, cada vez que yo sé cuando sueño algo que se va a hacer realidad y lo sé y hasta se lo puedo decir a la gente y sucede. A veces hasta le habla a mí, por fortuna nunca me ha tenido que hablar a mí, pero le habla y la gente dice, oye, cuídate porque soñé esto contigo, ¿no? Y a veces así hasta previene cosas. Eso, y bueno, también están como los más grandes exponentes de la generación índigo, que son Matías de Estéfano y todos estos guías como de nuestra generación, que ya son gente que desde muy pequeño recordó todas sus vidas pasadas, que tenía conciencia de haber vivido en la Atlántida, en Lemuria, en otros planetas, Kai y Ornai, que están canalizando, muchos canalizadores son de nuestra generación, son niños que a lo mejor, o día de adolescentes o de adultos, se descubren que tienen este poder impresionante para sanar con las manos. Tengo una historia muy buena de eso, les voy a contar. Aquí en Mérida conocí a un amigo, no sé si alguno de ustedes por casualidad lo conoce porque es todo un personaje. Ya se me olvidó su nombre, chale. Se llama Gabo. Bueno, es como Gabriel, pero él es de Hungría, creo. Entonces no es Gabriel, pero él te dice que le digas Gabriel. Eh, Él estaba acá en Mérida porque en unas vacaciones que tuvo en Playa del Carmen, o llegó un tiempo a vivir en Playa del Carmen, les repito, él es de Hungría. Me contó que un día estaba trabajando, no sé en qué trabajaba, pero estaba cargando un plato de esos así de cristal grandotes y se lo pasó a un amigo que también lo estaba cargando y cuando lo estaba cargando se le cayó, al amigo se cayó él junto con el plato y al caerse se hizo una cortada aquí horrible. Entonces dice que
Gabo, mi amigo, fue muy traumático ver eso y al estar viendo que estaba la sangre saliendo así a chorros y había una cortada tan grande, sintió que de repente así como que lo poseyó una energía así muy grande y lo único que se le ocurrió hacer fue ir y poner su mano en la herida. Pero les estoy hablando de que él me contaba que era una herida que estaba sacando sangre a chorros. Y cuando llega y pone su mano en la herida, él empieza a sentir que un calor así le recorre por todo el cuerpo hacia su mano y se da cuenta que la herida deja de sangrar cuando él le puso la mano. Y los dos se quedaron así de que no entendían qué estaba pasando, ¿no? Llevaron al hospital a este hombre, lo costuraron y le dijeron que tenía que hacer no sé cuánto tiempo de rehabilitación porque si no, no iba a poder mover el hombro y así como que le dieron un diagnóstico un poco fuerte, ¿no? Pero este amigo al que le pasó la cortada regresó con Gabo y le contó, le dijo, es que yo cuando pusiste la mano sentí algo, a ver, vuelve a poner la mano, ¿no? Y entonces Gabo le ponía la mano y decía, y el amigo decía, sí, estoy sintiendo algo, como que se siente un calorcito, que se siente bien, y cada vez que le ponía la mano durante un tiempo, no sé cuánto, no me contó cuánto, mejoraba un poco. Y entonces sí estuvo como 15 días poniéndole las manos Gabo, y, y entonces este hombre como en cuestión de un mes se recuperó de algo que los doctores le habían dicho que tenía que pasar como 8 meses de recuperación. Y entonces a través de eso él empezó a darse cuenta que tenía como este poder de sanar a las personas y lo estuve haciendo mucho tiempo aquí en Mérida. De hecho una vez me hizo una sanación a mí, ya cuando yo lo conocí ya ni siquiera te ponía la mano, ya nada más estaba platicando contigo y te hacía la sanación así mientras estaba platicando contigo. Era muy impresionante, ya no sé dónde quedó, perdí contacto con él. Es que además era un super hombre índigo, o sea, era una persona rarísima. Pero bueno, les digo, son gente que a lo mejor desde muy pequeños tenía este don y a lo mejor se dan cuenta que, o sea, tardan en despertar. O sea, muchos niños índigo fueron y se dieron cuenta que ya eran personas índigo como hasta sus 20 años o en su adolescencia o un poco más grandes. Esa es otra característica, son gente que tiene un despertar espiritual muy temprano. Si se dan cuenta, la gran mayoría de la gente que está en estas cosas espirituales son de dos tipos. O personas que ya tienen como 50 años en adelante, o personas que tienen como de 20 en adelante. Y las personas que tienen como de 20, 30, son este tipo de personas. Son gente que como que desde muy joven son raras. O sea, son personas raras que por alguna razón de niños tenían algo raro, de adolescentes les llamaban la atención temas que a nadie más le llamaba la atención y empiezan a desarrollar este tipo de habilidades. Última característica bueno, tal vez no está de más, pero está casi obvio decir que, como dije al principio, son gente que tiene un gusto y una afinidad muy grande por las cuestiones espirituales. Por eso en nuestra generación es muy común que se pinten mandalas, que los festivales de música estén como muy rodeados de estas estructuras de geometría sagrada, de los colores, que haya mucho interés por la proyección astral, por los viajes interdimensionales, por las drogas psicodélicas, por las plantas medicinales, por los viajes. Ya mucha gente en vez de como comprarse cosas prefiere viajar al mundo y descubrir lugares nuevos y como conectar con chamanes y las culturas antiguas y así. Y bueno, si tienen alguna pregunta o comentario, por favor háganmela antes de que me despida. Y si no, pues aquí la podemos dejar. Voy a dar unos minutitos de todos modos. Estoy tomando aquí mi té. Yo súper a gusto con todos ustedes aquí. De verdad, les agradezco mucho, mucho que martes con martes estén aquí. También yo ya tengo planeados algunos temas, pero si ustedes tienen algún tema que les interese, me lo pueden dejar, me lo pueden escribir aquí o me pueden escribir por mensaje directo y yo lo voy a tomar muy en cuenta, créanme. Eh, Voy a aprovechar mientras se anima alguien a ver si alguien se anima a comentar o hacer alguna pregunta. Quiero aprovechar para decirles que probablemente esta semana salga la publicidad de un curso en línea que voy a dar de las llamas y las almas gemelas, en donde vamos a hablar acerca de muchas, no solamente de la dimensión espiritual de las relaciones de pareja, sino también de todas las otras dimensiones que son muy importantes para poder conectar justamente con la dimensión espiritual. Es muy importante entender muy, 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 muy bien la dimensión instintiva o sexual, la dimensión emocional y mental de las relaciones de pareja. Es muy, muy, muy importante. Porque si esa dimensión de nosotros no está completamente activada, cuando llega una persona a nuestra vida con una conexión espiritual muy fuerte, nos sacude todo en la vida. Nos sacude mucho y a veces ni la
como que la dejamos pasar o no nos damos cuenta que era una persona tan importante. Bueno, a ver, Fer, muchas gracias por sus comentarios, ¿no? A ver, y a todos los que acaban de llegar, pues bienvenida. Estamos ya casi finalizando, pero estoy respondiendo preguntas y si estás aquí, pues es porque tienes que escuchar esta información. A ver, dice Fernando. Dice, fíjate que de pequeño pensaba cosas sobre el universo, etcétera, pero a nadie le decía porque veía que era mal visto hasta que de adolescente sentía que salía de mi cuerpo, etcétera, y llegué a contarlo y es cuando quedó ahí con puntos suspensivos, chale. Bueno, sí, justamente así, justamente eso sucede, es lo que les decía, o sea, puede parecer un poco triste, sí puede parecer un poco triste, la verdad no es, bueno, ahí ya continúa, dice, ahí fue cuando descubrí lo de la proyección astral, etcétera, pero ya después se fue apagando, todo eso y recientemente al conocer a alguien me sacudió y retorné de golpe a todo esto, ay, qué loco, sí. Sí, justamente así sucede. No saben cuántas historias he escuchado yo, sobre todo de las personas y eso para mí es una bendición porque me ha tocado como, que no es casualidad, me ha tocado la fortuna de trabajar con muchas personas índigo en consulta. No saben cuántas historias he escuchado es que yo de niña sentía cosas, o de niño me daba cuenta de que, no sé, que mi abuelo seguía en la casa, o sea, un abuelo muerto, ¿no? O hablaba con las plantas, o cosas así, ¿no? Pero pues obviamente cuando fui creciendo, pues se me fue, ¿no? Y les voy a decir por qué se nos va. Porque si en el mundo en el que vivimos nos dicen que eso es de locos, que eso está mal, que eso es tener esquizofrenia o estar ahí como que tener un tornillo mal atorado, pues obviamente tú, por instinto de supervivencia, empiezas a decir, no, pues yo no quiero que me lleven al psiquiátrico, yo no quiero que me digan que estoy loco, yo quiero pertenecer, quiero que me amen, ¿no? No quiero que me vean como el raro de la vida. Ya es bastante difícil ser diferente en el mundo, ¿no? Entonces, como consecuencia, es casi como si nosotros mismos dijéramos, no hagas eso, o sea, no muestres ese don, no muestres esa virtud, apágalo tantito porque eso te va a hacer pertenecer al mundo. Eh, y es un músculo que no ejercitas. Pero como es parte de tu naturaleza, tarde o temprano llega algo o alguien o alguna experiencia a despertarte eso de golpe y a mostrarte de frente. Es como si tu espíritu se pusiera enfrente y te dijera, oye, tú no estás aquí para pagar tus dones, eso es un desperdicio inmenso, tú no viniste aquí para eso. Y pues a través de esto empieza un despertar espiritual muy fuerte, muy fuerte. Yo sé que muchas de las personas que me están leyendo saben de lo que estoy hablando. Muchas veces el despertar espiritual, no todo es bellísimo, la mayor parte es hermosa, pero no todo es bello, porque muchas veces te lleva a tomar decisiones, a adquirir responsabilidades muy fuertes, pero créanme, vale mucho la pena. Les voy a contar una anécdota antes de seguir con los... Tengo comentarios pendientes. A mí me pasaba de niño, es horrible, sé que es horrible, pero se los voy a contar, no importa cómo suene. Cuando yo estaba muy pequeño y estaba, no sé, como en segundo o tercer año de primaria, aunque no lo crean, yo era un niño muy tímido en ese entonces. Luego me volví muy extrovertido. Pero me acuerdo que yo razonaba, recuerdo tener diálogos conmigo mismo en el que decía, porque era muy tímido y yo quería hablar, sobre todo quería hablar con las niñas, porque me gustaban las niñas y yo quería hablar con ellas y quería como platicar y tener amigas. Pero lo intentaba y no lo lograba, no lograba, o sea, me pensaba mucho, quería decirles cosas como muy avanzadas o quería mostrarles cosas que sentía que no me entendían, hasta que un día me di cuenta y me acuerdo que me dije a mí mismo, si quiero socializar con los demás, tengo que volverme un poquito más estúpido. Sé que suena feo, pero en mi mente de niño era lo que yo pensaba, ¿no? O sea, no puedo ser tan inteligente porque los niños no me van a aceptar. O sea, los niños de mi edad no razonan como yo. Tengo que bajar un poco mi nivel intelectual para poder empezar a socializar. Y ahí lo empecé a lograr, porque claro, entonces empecé a jugar fútbol, empecé a hacer chistes tontos, empecé como a hablar de caricaturas. Entonces ahí ya fue cuando empecé a lograr socializar. No me desagradaba, me encantaba porque también era un niño que me gustaba jugar fútbol, me gustaban las caricaturas y me gustaba hacer chistes. Pero ahí fue como que un camino que luego lo trabajé mucho tiempo en terapia en el que aprendí eso. Aprendí justamente a que durante toda mi vida yo ya tenía en automático el chip de que cuando socializaba me tenía que poner una máscara y ser chistoso y hablar de cosas banales y de bailar y todo esto.
pero poco a poco me empecé a crear un sentimiento de soledad muy grande, que luego se solucionó muy, muy, muy fuerte. O sea, muy fuerte porque ya empecé a contactar con esta parte y a sacarla al mundo. Así que los entiendo, entiendo, Fernando, entiendo. Si ustedes han pasado por esto, créanme, los entiendo y creo que nos entendemos entre todos. No somos los únicos. Ustedes no son la única persona que les pasa eso. A ver, voy a seguir leyendo sus comentarios. Daviña nos dice, gracias por compartir la información. Muy buen detalle con tu taza. Ah, sí, es que mi taza tiene foto. Mira, tiene mi foto. Me la regaló una amiga muy, muy, muy querida que una vez fui a dar un taller y me dijo, ay, te voy a regalar algo, ¿no? Y ella se taza y me la regaló y la amo. Me encanta. Si me llega a ver por algún momento, creo que no tiene Instagram, pero es Laura. Laura, muchas gracias. Aquí te sigo teniendo tu taza. Bueno, la taza que me regalaste. Y Yamina, muchas gracias a ti por estar. De verdad te extraño mucho. Te mando un saludote, un abrazote. Es mi amiga de la prepa, la quiero mucho. Eh, a Carlita nos dice, excelente Pepe, súper nutritiva la información. Ahora entiendo muchas cosas. Sí, Carlita, yo desde que te conozco igual dije, esta niña es rara, tiene algo, tiene mucho de índigo. Aunque Carla, si sigues por ahí, ¿nos puedes decir, si no es indiscreción, cuándo naciste? Porque si yo se me hace que yo siento que tú tal vez ya tienes una pintada por ahí de la generación Cristal Arcoiris. Que yo creo que de eso voy a hacer el próximo martes. Fernando nos dice, yo sí pensaba que me podrían llevar a la psiquiatra. Mejor te lo contaré más adelante. Claro que sí, Fernando, ¿cómo crees? Sí, sí, eso es muy común, ¿eh? Era muy común. Yo he ido a talleres con los maestros que enseñan el taller, en donde ellos cuentan así, tal cual. Lo dicen, yo apagué esto porque a mí una vez alguien me dijo, si sigues así te vamos a llevar al psiquiatra. Te vamos a internar en el psiquiátrico. Y qué horrible, ¿no? Monse dice, me identifico con lo que comentas del despertar de la conciencia. Ay, sí, 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 Monse, sí, y además yo conozco a Monse y es mi amiga y sí, sí sé que sí les está pasando por ese proceso. A ver, bueno, voy a saltar dos porque ahorita Carlita ya nos dijo, nací el 3 de agosto del 92. Ah, bueno, sí, sí, sí es generación índigo. Sí es generación índigo. Siento que tú también ya tienes algo de cristal. A ver si la próxima semana puedes estar cuando hable de la cristal arcoíris. A ver qué tal te suena, ¿no? Porque sí, a lo mejor sí te... No, yo creo que te vas a sentir identificado con los dos. Que eso está bien, ¿no? O sea, incluso yo que nací y soy así el exponente más grande del niño índigo, ahora que llegó la generación cristal, hay cosas que me suenan así medio de pedo, pero hay muchas cosas que sí comparto con ellos, ¿no? Que digo, sí, esta mentalidad de estos niños es el futuro. O sea, ellos tienen el mensaje, ¿no? Como Greta, la que hablábamos, ¿no? Esta niña que está luchando muy fuerte por el medio ambiente y esa es la generación cristal arcoíris. Les doy así rápidamente. La generación cristal arcoíris, una de sus características más grandes es que ya vienen muy, muy, muy conectados con la espiritualidad, mucho más que nosotros. Les irrita demasiado el sistema y ya no les gustan las limitantes. Por eso en esa generación es donde nació este rollo de, ¿cómo se les dice? Los no binarios y como este cuestionamiento a todo, tratar de masculinizarlo o feminizarlo, o como que ponerle género a todo, ¿no? A esa generación no le gusta eso, porque ya son seres que ya vienen demasiado abiertos a la no limitación de nada. Pero bueno, la próxima semana nos platicamos más. A ver, nos dice Karen Hugo. Espero que esté pronunciando bien tu nombre. Muchas gracias por comentar. Dice, ¿por qué te estancas en tu proceso de despertar espiritual? Ay, si sigues por ahí, ¿me puedes aclarar un poquito por qué en general alguien se estanca? ¿O por qué estas personas se estancan? ¿O por qué hace rato que lo estaba contando decías tú, como me lo estás preguntando, ¿por qué te estancas? Es que podría dar la respuesta, pero no sé si estás refiriéndote exactamente a eso. Si me lo dices por aquí, pues ahorita te contesto y si no voy a dar una como muy general, ¿no? Tania, mujercita Begui, nos dice, pero considerarte inteligente no sería muy ególatra, es lo más ególatra del mundo. Sí, bueno, no es lo más ególatra, sí, yo se los dije, suena muy ególatra y sí es así. Pero pues era un niño, obviamente. Y la verdad es que esto va a sonar todavía más ególatra de lo que voy a decir, pero no importa, soy un ser humano y tengo ego. De verdad creo que sí era mucho más inteligente. No era tal vez el niño más superdotado de la clase, pero sí, definitivamente era un... Sí, yo me podía dar cuenta, mis tías se daban cuenta, mi mamá se daba cuenta, quien me conocía se daba cuenta que yo era mucho más inteligente que los niños de mi edad. O sea, y lo digo, de verdad lo estoy tratando de decir fuera de narcisismo y algo así. O sea, así era. Tenía otros defectos y otras cosas, pero sí, sí era así.
Gracias Davina, igual un fuerte abrazo. Y bueno, ya, bueno, tal vez más despierto. Sí, pues sí, tal vez sí también. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Eso, qué bueno que haces ese comentario, porque es cierto. O sea, los niños, las personas índigo no somos mejores que las demás personas. Somos diferentes. Como todos son diferentes, ¿no? Pero sí es muy importante entender cuáles son nuestras diferencias, a qué venimos y entender, así como entender nuestras dificultades, entender nuestras virtudes, ¿no? Lo cual me hace tocar un tema muy importante. La dificultad más grande que todas las personas índigo, todas las personas cristal, todos los trabajadores de la luz van a sentir en su vida es conectar con el mundo. A los niños índigo no les gusta el mundo. Hacienda les caga, así. Tener lo que decía, tener un trabajo donde alguien te diga qué hacer es la cosa más horrible del mundo. Las estructuras del matrimonio, hacerle caso a tus papás, a tus jefes, hacerle caso a todas esas cosas es la cosa más horrible que le puedes hacer a una persona índigo. Por eso, o sea, por lo que les decía, ¿no? Por eso igual, la generación millennial es la generación índigo, por eso son personas que ya, yo tengo 33 años y no sé, como que sigo teniendo una vida bastante juvenil para lo que mis papás tenían, ¿no? O sea, no tengo hijos, no tengo pareja, o sea, todavía, o sea, no estoy pensando todavía como a eso, como quedarme en un lugar y ya no hacer nada más en mi vida, ¿no? Por eso, porque la generación índigo es así, o sea, no les gusta el contacto con los sistemas sociales. Es muy irritante para ellos, pero justamente es la misión de su vida, o sea, ese es su defecto. Su defecto es que no les gusta mucho contactar con el mundo, pero justamente a eso vienen. Les voy a contar otra anécdota. Una vez, en un grupo que estoy, de personas índigo, una persona preguntó, oigan, les quiero preguntar una cosa. Yo no estoy aquí por ser persona índigo, sino porque mi hijo, creo que él es un niño índigo o un niño cristal, y de verdad ya me di cuenta y estoy como muy preocupada, y quiero saber qué es lo mejor que podría hacer por él. Y entonces muchas personas empezaron a comentar, y alguien le dijo que lo mejor que podía hacer era meter a su hijo a una educación alternativa, ¿no? Como a una educación. Es que ahora hay muchas, no solo está la Montessori, sino que también hay muchas escuelas. Una vez en un taller que fui a la Ciudad de México de cuestiones muy, muy espirituales, conocí a unas personas que tenían una escuela ahí que se llama Mandala, en donde ya traían a maestros de otros lugares y les daban clases de geometría sagrada y desde muy pequeños les ayudaban a despertar sus dones y les enseñaban matemáticas y todo esto, así chingoncísimo, ¿no? Pero yo le dije a esa mujer, le dije, ¿sabes una cosa? Yo no te quiero decir que no, pero piensa bien si lo quieres meter a una educación así, porque a lo mejor ya hasta le dificultas más la vida, porque justamente lo que un niño índigo, por horrible y duro que suene, lo más importante que tiene que venir a hacer es aprender a vivir su espiritualidad en contacto con el mundo. O sea, justo lo que les decía, o sea, aprender a no apagar sus dones, pero también ser un niño normal, por así decirlo. O sea, socializar, ir de fiesta, bailar reggaetón, hablar de series, o sea, ser mundano. También una tarea muy importante para las personas índigos es aprender a ser mundanos. Porque aprender a ser espiritual ya no necesitan aprenderlo, ya nacieron con eso, ya vinieron con ese chip, nadie les tiene... Realmente ninguno de las personas índigos está aprendiendo nueva información, todos están recordando nada más. Conozco una persona que, a ver si lo invito para una transmisión, que sería muy bueno que nos contara su despertar espiritual, estaba muy interesante. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a Tishko. Hola Tishko, qué bueno que nos acompañaste. Saludos a Liz, a Dani, que es mi hermanito, está por ahí. Monse nos dice, creo que es el mayor reto para nosotros, integrarnos saludablemente al mundo. Sí, sí, totalmente, es el reto más grande que todos tenemos. Muy bien, pues bueno, si no hay más comentarios, voy a dar igual unos minutos si alguien más quiere hacer un comentario, una pregunta. Y si no, pues nos despedimos. Y justamente casi a tiempo, porque ya ven que Instagram corta la transmisión después de una hora. Entonces, está bien feo cuando me cortan la transmisión. Todavía estoy así bien inspirado y me cortan la transmisión. Muy bien. Para despedirme le voy a subir a la musiquita de fondo, que está bien bonita. Bueno, pues no se olviden, nos vemos el siguiente martes. Yo creo que vamos a ver de la generación Cristal Arcoiris, que es una belleza, es una delicia.
desde hace ya como 2, no más, como 3 años, en muchas meditaciones siento que llega la frecuencia así muy fuerte, muy, muy, muy fuerte llega la frecuencia cristal arcoíris. Es muy, muy, muy fuerte, muy, muy poderosa. Bien, pues muchas gracias por estar aquí, les agradezco mucho. Espero les haya servido. Si estás viendo esto en otro momento, por favor, coméntame, déjame ahí tus comentarios. Yo con muchísimo gusto los voy a contestar. Me sirven mucho, les agradezco mucho. Hay muchas personas que me han escrito después, que ven la transmisión después y me escriben para decirme que les gustó mucho y les está sirviendo mucho la información y pues para mí eso es, no tiene precio porque es justa la razón por la que estoy haciendo esto. Como buena persona índigo, no encuentro, el lugar en donde me encuentro más satisfacción en el mundo es cuando comparto esto y a alguien le sirve. Nos vemos en el próximo martes.